Simoponolti noyoliniwa, Axca titlactol nemilscayot iguannequi, tlen San Salvador Cuauhtenco, ic nacalutiloyan. Es decir, bienvenidos amigos, hoy hablaremos de la historia y lucha de San Salvador Cuauhtenco por su territorio. En esta vez, siendo el tercer capítulo de nuestros programas de esta serie, les quiero comentar que a partir de este momento hablaremos estrictamente de historia. Y esta historia está consignada en documentación del Archivo General de la Nación, del cual a partir del año pasado su servidor y un compañero de la representación comunal, que es Cuauhtémoc Caldiño, somos investigadores de ahí del Archivo de la Nación. Entonces, bueno, para comenzar con la historia de cómo San Salvador Cuauhtenco ha luchado por su territorio, hemos de decir que esta lucha comienza desde antes de la llegada de los conquistadores, de los españoles, y se tienen el conocimiento de la primera documentación, que es de 1555. Únicamente que este documento ya no existe, y ya no existe porque pues se fue destruyendo con el tiempo, pero existen en los documentos de los que estaremos hablando, existen los testimonios de las autoridades que los tuvieron a la vista, y esas autoridades pues precisamente dan ese testimonio de que a partir de una fecha determinada se tiene ya la posesión y valga la palabra que quizá no sea la correcta, la propiedad de los terrenos que están mencionados a lo largo de la historia en esta documentación. Y la lucha la historia de la lucha consiste en que comienza pues un documento que es muy, muy interesante y muy importante, porque es lo que le da certeza al magistrado que hace el análisis completo de esta historia, que viene de antes desde el tiempo de la conquista, y que está consignada pues en actas de la época del virreinato. Estos documentos comienzan, o hay una compilación de documentos que se hace en el año de 1758, y esta compilación habla de diferentes fechas de documentos, porque es un testimonio, vaya la palabra, que da en su momento un personaje, y que le da certeza entonces, o más bien buscando certeza un pueblo, pues le da certeza a otro de manera inesperada para el pueblo que comienza con este trámite, ¿no? Y este trámite lo comienza la comunidad de Milpa Alta y sus pueblos que son sujetos, que así se les llama, porque un personaje en 1745, que se hace una ¿cómo se dice? Una subasta, o se hace un anuncio de que hay tierras, y entonces se hace una denuncia de tierras, que se le dice en ese momento, y en esa denuncia de tierras lo hacen a favor de Francisco de la Cotera, y entonces le venden, digamos que la corona o la autoridad de la Nueva España le vende en una subasta a este personaje, Francisco de la Cotera, le vende los terrenos, y entonces a la hora de querer comenzar a cobrar las rentas por el uso de esos terrenos, pues resulta que ya tenían propietario, y ese propietario son el grupo de pueblos de Milpa Alta y sus pueblos sujetos. Entonces da una orden, dice que en 1745 le solicitan amparo al alcalde de Xochimilco los indios de la Milpa Alta y de Nuestra Señora de Santana. Y entonces don Francisco Antonio de Echeverri que es de la Orden de Santiago, del Consejo de su Majestad, y oidor decano de la Real Audiencia de la Nueva España, y juez privativo de ventas y composiciones de tierras y baldíos del Real Patrimonio. La denuncia de estos terrenos la hace
un señor o un hombre que se llama Mateo de los Ríos, que es vecino del pueblo de Chalco. Y este vecino del pueblo de Chalco entonces hace la denuncia de tierras desde Chalco hasta Xochitepec, y que le dan posesión entonces después a este Francisco de la Cotera. Para ese momento, cuando le van a hacer la entrega de las tierras a este Francisco de la Cotera, se presentan los alcaldes y con sus repúblicas, digamos, así se le llamaba, del pueblo de Milpa Alta y de Nuestra Señora de Santana, y hacen una contradicción. Y en esa contradicción ellos afirman que tienen documentos que dicen que los van a presentar, y esos documentos entonces llaman o dicen que los tiene el solicitador de los naturales de este reino, que es don Juan del Campo Velarde. Y entonces don Juan del Campo lleva la documentación, y se dice que es una documentación que son autos de un juicio, y la vista de ojos, que es decir, la revisión o el lugar de forma física, estar midiendo y estar checando que en realidad sean las tierras y que den las colindancias, ¿no? Entonces, con estas títulas, con esta vista de ojos de tierras y medidas, se quedan concertados o concuerdan, es decir, que concuerdan con los títulos de las mercedes y las composiciones de las posesiones, y se manda a mojonar, es decir, se manda a poner mojoneras de cal y canto, y que sean suficientemente altas para que duren más tiempo, porque pues en todo momento ha habido personas que por ignorancia o por maldad van y destruyen estas mojoneras, que se les llaman, que son las señales que dejan las personas pues que hacen ese trabajo de medición. El amojonamiento consiste en hacer señales y hacer una especie de ritual, digámoslo así, de posesión, que es para aquellos momentos era pues cortar algo de hierba del espacio donde en ese momento iban a hacer el amojonamiento, de cortar, de tomar tierra a puños y cambiarla de lugar, aventar piedras en el mismo lugar, y si hubiera en ese espacio agua, pues igual ir a lavarse las manos en donde hubiera el agua, ¿no? Entonces, decían que para mayor permanencia se hacían las mojoneras de cal y canto, es decir, de piedra y pegadas con mezcla de cal, para que fuera pues una construcción visible y que durara por más tiempo. Para esto entonces también don Diego Manuel Santos de Ávila recibe estos remates que se hicieron de las tierras, para poderle entregar a este Francisco de la Cotera, previas las citaciones, dice así el documento, previas citaciones, diligencias, pregones y demás situaciones que fueran necesarias para que la gente se enterase de que se iban a entregar algunas tierras, o se iban a dejar en manos o en posesión de algún otro personaje. Y esto todo bajo la supervisión de don Miguel Martín Nieto, que era abogado fiscal de posesión de dichas tierras para don Francisco de la Cotera. Este personaje pues aparentemente era una persona muy acaudalada, que podía pues así comprar muchos terrenos, pero a la vez esos terrenos que compraba pues se mantenía, digamos, la posesión y la propiedad, aunque se les rentara a otros individuos, y pues de los individuos eran los mismos originarios o las mismas personas que podían, que vivían alrededor y que eran agricultores, y entonces tenían que pagar las rentas, y esas rentas se comenzaban a correr desde el mes de agosto, que es según datos que encontramos en esta historia o en estas actas, que se preparan en el mes de agosto para sembrar maíz y sembrar avena u otros forrajes, trigo. Entonces se sembraba en esas fechas,
y se iban cosechando hasta el mes de enero, y en enero se volvía a preparar la tierra y se sembraba para después cosecharla en agosto, y así eran 2 ciclos que se hacían en aquel tiempo, donde se sembraba en un tiempo maíz. Como todos sabemos, el maíz pues se siembra acá en San Salvador en el mes de marzo, abril, y hasta junio se siembra allá en el monte la avena, ¿no? Pero este doble ciclo que se usaba, pues seguramente no hacía tanto calor como ahora tenemos tanto, y había más humedad y había más oportunidad de que pudieran ser 2 ciclos de siembra. Entonces Francisco de la Cotera, pues me imagino, o nos imaginamos por lo que encontramos aquí en estas actas, en el Archivo de la Nación, que este hombre pues se dedicaba precisamente a tener propiedades y vivir pues ahora sí que de las rentas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de lo que hemos encontrado en esta investigación, y continuaremos más adelante en un capítulo más de nuestro programa, para abundar en esta historia. Hasta aquí lo dejamos, porque tratamos de que estas sean cápsulas pequeñas, igual para que se mantenga el interés. Cabe recordar que lo que está consignado en la historia pues no tiene propiedad de nadie. Estos son documentos públicos y que obviamente cualquiera puede acceder a ellos, y en esta representación comunal estamos haciendo precisamente este trabajo de investigación y de difusión mediante estos podcasts, pero también vamos a tener al alcance de el que lo solicite un libro donde venga de manera, digamos, redactado de manera original. Ustedes pueden encontrar que esta documentación tiene el sello del Archivo General de la Nación, y bueno, nosotros la que vamos a tener a la disposición de todos ustedes no van a ser copias nada más de esto, sino que va a ser una copia que nosotros estamos transcribiendo. Ya no va a tener el sello del Archivo de la Nación, pero ustedes se podrán dar cuenta que se usa exactamente la misma tipografía, y que vamos a usar también ¿cómo se diría? El mismo tipo de redacción, y lo que parecieran faltas de ortografía, pues más bien es una ortografía distinta que se usaba en el castellano que se escribía para aquel momento, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es, creo yo, una muy buena noticia para todos los interesados en conocer más acerca de la propia historia de nuestro pueblo. Y como decía yo hace un momento, la historia pues no es de nadie, la historia es un asunto público, y lo interesante es que podamos tener acceso a ella, y que de esta manera pues todos podamos seguir defendiendo nuestro territorio, nuestra propia identidad. Entonces, bueno, me despido de ustedes, no sin antes mencionar la excelente labor que hace nuestro profesor Toño, de aquí de la Casa de las Artes, para poder seguir difundiendo lo que hasta ahora ha creado algo de interés. Entonces, me despido de ustedes, les doy las gracias de nuevo.